Muy buenas y bienvenido o bienvenida a esta exposición de trabajo de final de grado que tratará sobre el comportamiento territorial del zorro común según el tipo de hábitat en el monte de Valdelatas. Comenzaremos, como es debido, con una introducción sobre el comportamiento territorial y la función que desempeña la comunicación química en él, así como las principales características sobre la especie de estudio. A continuación indicaremos el objetivo de este trabajo, la metodología seguida para lograrlo y los resultados y conclusiones obtenidos. En primer lugar, ¿qué es el comportamiento territorial? Darden y Daberstein definieron la territorialidad como la defensa activa de parte o la totalidad del territorio, para el uso exclusivo del mismo por los miembros de un grupo. Aunque esta definición ha variado a lo largo del tiempo, constituye un comportamiento común de muchas especies animales, y en mamíferos está determinada por numerosos factores sociales y ecológicos, en los que la comunicación química desempeña un papel fundamental. La comunicación química es muy habitual en los mamíferos debido a las grandes ventajas que ésta presenta, como su bajo coste energético, no requerir la presencia continuada del emisor para que el receptor reciba la información, permanecer más tiempo en el ambiente o poder transmitirse a grandes distancias. Las señales que intervienen en este proceso reciben el nombre de compuestos semioquímicos y, exceptuando la orina y las heces, son generadas a través de glándulas especializadas. Además, se liberan al medio mediante comportamientos concretos denominados marcaje oloroso. Este es usado para depositar orina, secreciones o excrementos sobre elementos del medio o sobre otros individuos, y desempeña una función concreta en la comunicación animal, distinguiéndose así de las excreciones. En los mamíferos y en especial en carnívoros, la deposición de heces y orina son los métodos de marcaje más habituales. De hecho, los zorros marcan mediante orina, heces y secreciones provenientes de distintas glándulas, y como ocurre con otros comportamientos sociales, el marcaje depende de distintos factores, como el tipo de hábitat, la disponibilidad de alimento o el tamaño del territorio. Vulpes vulpes, comúnmente conocido como zorro común o zorro rojo, es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia Canidae. Actualmente se encuentra catalogado como preocupación menor y comprende un total de 45 subespecies ampliamente distribuidas por todo el mundo, estando considerada como la especie animal más extendida. Por otro lado, es una especie profundamente oportunista y generalista en cuanto al hábitat y tipo de alimentación, y aunque su dieta varía según la abundancia local de vertebrados, varios estudios asocian la presencia del zorro con zonas abundantes de conejo. Los individuos adultos pesan entre 3 y 14 kilos y presentan un tamaño mediano, de hasta 90 centímetros, con una cola que puede llegar a ocupar el 70% de la longitud total del individuo. Además, los zorros son animales sociales y a menudo forman grupos pequeños de hasta 6 individuos compuestos por un macho y varias hembras. Aunque los dominios territoriales de un grupo de zorros no suelen solaparse con los de otros grupos, sí es común que comparta territorio con otras especies de carnívoros competidores. Sin embargo, los encuentros directos entre zorros suelen ser agresivos, aunque prefieren realizar comportamientos agonísticos disuasorios, como el marcaje, para evitar el contacto entre ellos. Al igual que otros cánidos, los zorros depositan sus excrementos sobre matorrales o elevaciones del terreno, elementos destacados del paisaje o incluso el propio suelo. Las funciones que pueden desempeñar las heces como método de comunicación química son muy amplias, desde la búsqueda de hembras para reproducirse, informar sobre la edad, sexo, salud u otras características del individuo o facilitar la búsqueda de alimento. Se ha observado que el marcaje con heces del zorro se ve influido por el comportamiento territorial así como por la presencia de recursos alimentarios, como el conejo. Sin embargo, no se han encontrado trabajos que relacionen las variaciones en la frecuencia de deposición con el tipo de hábitat y su complejidad, y este es precisamente el objetivo que queremos abordar en el presente estudio. Este trabajo tiene como objetivo comparar el comportamiento territorial del zorro según el tipo de hábitat y su complejidad, recurriendo para ello al emplazamiento de sus excrementos y asumiendo su función como marcas territoriales. En cuanto al hábitat, analizaremos el papel del grado de cobertura vegetal, la dimensión fractal y la presencia de madrigueras activas de conejo como recurso de interés alimentario. Se ha elegido el monte de Valdelatas como zona de estudio debido a la presencia del zorro en el mismo. Este se encuentra localizado al sur de la Universidad Autónoma de Madrid y muy próximos al Pardo y al municipio de Alcobendas. De entre sus características físicas destacaremos la vegetación. Dentro del parque se pueden distinguir tres tipos de hábitat predominantes, con tipos de vegetación claramente diferenciados. En un principio, Valdelatas era un encinar en su totalidad. Sin embargo, sucesivas repoblaciones con pinos han permitido la presencia de otras formaciones forestales. Encontramos así un encinar formado por ejemplares de Quercus ilex y Quercus faginea.
Los pinares están constituidos por Pinus pinaster y Pinus pinea, y a diferencia de lo que ocurre con las encinas, que presentan tamaños más variables, los pinos son todos de porte alto. Esto se debe a la mayor facilidad de las encinas para ocupar nuevos espacios, al presentar menos requerimientos en comparación con las especies de Pinus, evitando así que crezcan ejemplares juveniles. Por este motivo son frecuentes también las zonas de hábitat mixto, en la que conviven ejemplares de Quercus y Pinus. Por último, a ambos lados del arroyo de la Vega encontramos vegetación de ribera, compuesta por fresnos, álamos negros, sauces blancos y olmos, entre otras especies. Sin embargo, al ser este hábitat mucho menos abundante, no se ha tenido en cuenta en el presente estudio. Por su parte, los métodos de muestreo se basaron en la contabilización del número de excrementos de zorro encontrados en cada tipo de hábitat. Para cada uno de ellos se delimitó un total de 7 parcelas, número que se eligió considerando la viabilidad y el tiempo de trabajo. Cada parcela presenta una extensión de 2.500 metros cuadrados y se seleccionaron de forma aleatoria, aunque teniendo en cuenta su accesibilidad y una separación mínima de 100 metros. Una vez dividida la zona de estudio en parcelas, se realizaron muestreos periódicos cada mes. En cada revisión se apuntó las características de cada excremento encontrado, así como la presencia de excrementos de otras especies, de madrigueras de conejo u otros recursos de interés. Este procedimiento se repitió en cada muestreo, y aunque en total se realizaron 4 de cada parcela entre los meses de noviembre y febrero, la idea inicial era realizar 2 o 3 muestreos más, que no fueron posibles por la situación de emergencia sanitaria. En cuanto a los métodos de análisis, se realizaron de dos tipos. Por un lado, análisis de imagen para obtener información relativa a las características de cada parcela, y en concreto a su cobertura vegetal y dimensión fractal. Por otro lado, se realizaron varias pruebas en el análisis estadístico, con objetivo de estudiar variaciones en el número de excrementos, en función a factores físicos y propios de cada tipo de hábitat, así como en función a otros factores de interés. Al finalizar los 4 muestreos, se encontraron un total de 105 excrementos entre las 21 parcelas estudiadas, siendo estos más abundantes en el encinar y encontrando diferencias significativas en comparación a los encontrados en el pinar o en el hábitat mixto. Sin embargo, no se encontró una correlación significativa entre el número de excrementos y la cobertura vegetal o la dimensión fractal. El modelo lineal generalizado, por su lado, resultó estadísticamente significativo y mostró un efecto del hábitat y de la dimensión fractal sobre el número de excrementos, en contraposición con la cobertura vegetal. Además, las estimaciones exponenciales de los parámetros nos informaron de que el encinar tenía un porcentaje mucho más alto de presentar excrementos en comparación al pinar y al mixto. Por último, se halló relación entre el número de excrementos y la presencia de madrigueras de conejo entre los hábitats, así como diferencias significativas en el número de excrementos presentes entre parcelas de encinar con madrigueras y sin madrigueras de conejo, siendo más abundantes en el primer caso. También se halló una relación significativa entre el número de excrementos encontrados y los muestreos realizados, siendo mucho más abundantes en el primero. Pero, ¿qué indican estos resultados? La mayor abundancia de excrementos en el encinar en comparación con los otros tipos de hábitat podría, en primera instancia, indicar un mayor uso de este por parte de los zorros, quizá por una mayor abundancia de recursos. Aunque en todas las parcelas muestreadas se encontraron restos de conejo, solamente en los encinares se observaron madrigueras activas, y se encontró una mayor media de excrementos de zorro en parcelas de encinar que presentaban madrigueras de conejo. Esto encaja con resultados de estudios previos y sugiere una defensa del recurso alimentario por parte de los zorros. Además, pese a que las parcelas se distribuyeron inicialmente de forma aleatoria, las de encina están en su mayoría en el lado noreste del monte, aparentemente más rico en recursos, al menos por lo que se refiere a conejos. Aunque el conejo es abundante en todo el monte, tiende a ocupar zonas cubiertas con vegetaciones herbáceas de porte bajo, como las encinas, cuando convive con depredadores, lo que le permite detectarlos más eficazmente. Por su parte, las parcelas Encina 2, Encinar 3 y Encinar 5 se encuentran en el borde del parque y muy próximas a un descampado, lo que podría favorecer la llegada de zorros de otras zonas en búsqueda de alimento. Los excrementos de zorros son más abundantes en áreas con densidades altas de conejo, lo que concuerda con nuestros resultados y la idea del marcaje del recurso. Los bordes norte y oeste, por el contrario, colindan con carreteras transitadas y numerosas infraestructuras activas, y la zona sur comparte del municipio de Alcobendas, impidiendo la llegada de nuevos individuos, y por tanto cabría esperar en ellas un menor número de excrementos, lo que también encaja con nuestros muestreos. Sin embargo, las parcelas en las que se encontraron menos excrementos, o incluso ninguno, se localizan en la parte central de Valdelatas, y muy próximas al camino principal y probablemente el más transitado del parque.
De esta forma, se podría afirmar que la presencia continuada de personas afecta negativamente al marcaje y al comportamiento territorial de los zorros. De hecho, las parcelas de Encinar 1, muy próxima a una carretera y entrada al monte, y Encinar 7, también localizada en el camino central anteriormente descrito, son las parcelas de encina en las que menos excrementos se encontraron, lo que apoya esta afirmación. Por otro lado, y en contraposición con estudios anteriores, no se encontró una preferencia del zorro por hábitats heterogéneos o complejos al estudiar la relación de excrementos con la cobertura vegetal y la dimensión fractal. Esta situación se explica por dos motivos. En primer lugar, la cobertura vegetal y la dimensión fractal se calcularon a partir de imágenes aéreas, por lo que solo tienen en consideración el ángulo correspondiente de la superficie ocupada. No obstante, las características físicas de cada tipo de hábitat son muy diferentes. Las parcelas de encina tienen una vegetación arbustiva más densa que las de pinar, y por tanto se podría prever que tuvieran valores más altos de cobertura vegetal. Aún así, los pinos son más altos que las encinas y tienen la mayor parte de sus ramas a varios metros del suelo, de modo que pueden parecer similares en una vista aérea. A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, el número significativamente mayor de excrementos en encinares que en pinares y hábitats mixtos sugiere un mayor uso y una defensa más intensa de los mismos. Este mayor uso está relacionado con la presencia de recursos de interés en las parcelas de encinar, como las madrigueras de conejo, ausentes en los otros tipos de hábitat. Además, el marcaje con excrementos es independiente de la dimensión fractal del hábitat y de su cobertura vegetal. Por último, la presencia recurrente de personas o efectos antrópicos, como el ruido, afecta negativamente al marcaje y por tanto el comportamiento territorial del zorro en estas zonas. De este modo finaliza la exposición de este trabajo. Espero que les haya parecido interesante y muchas gracias por su atención.